Muy buenas noches, amada familia del Señor. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el gozo que tenemos de vivir hasta este día. El solo hecho de que podamos volver a estar juntos es una gran manifestación de la misericordia y del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que una vez más estemos orando por la iglesia, ya que el Señor nos está haciendo retos realmente a través del estudio de estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos a orar para que realmente la iglesia podamos responderle a Dios en aquellas cosas que el Señor quiere que le respondamos, en aquellas cosas que el Señor está exaltando a su iglesia, que su iglesia pueda seguir adelante y firme, pero en las cosas que Él nos está corrigiendo, que nos está reprendiendo, realmente haya cambios en nosotros. Estamos en tiempos difíciles para la iglesia, porque hay una iglesia de alguna manera acomodada a este mundo. Y Cristo viene muy pronto por una iglesia que esté separada del mundo, consagrada a Él. Y vamos a orar para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita realmente vivir conforme al Evangelio. Y les animo a ustedes para que ustedes, cada vez que escuchen la palabra, no solamente la escuchen, sino que realmente nos confrontemos frente a ella y pensemos realmente en cómo estamos nosotros frente a ella y qué nos está diciendo ella a nosotros para que realmente podamos vivir y esperar a nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él quiere que lo esperemos, y podamos un día darle cuentas a Él y ser hallados fieles en la obediencia a su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti con gratitud. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque tú sigues hablando a tu pueblo, porque tú no has dejado de hablarle a tu iglesia y no lo dejarás de hacer, pero también porque tú estás escuchando a tu pueblo, atendiendo el clamor de ellos, y hoy suplicamos misericordia hoy delante de ti por la iglesia. Y pedimos misericordia para todo tu pueblo, para cada uno de tus hijos. Pedimos, Señor, gracia para vivir en tu presencia, para hacer tu voluntad y caminar contigo como es digno de ti. Tú nos has dicho por tu palabra y nos dices por tu palabra cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestro pensar, cómo debe ser nuestro vivir, cómo debe ser nuestra vida y nuestra conducta en este mundo, Señor. Y oramos para que realmente, Señor, el propósito tuyo, la voluntad tuya sea cumplida en nosotros. Y al estudiar las Escrituras, oro para que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestro ser, que nuestra alma pueda escucharte, nuestro espíritu pueda escucharte y tome la decisión, Dios, realmente de moldearse a la vida que a ti te agrada. Oro, Dios, por la vida de cada uno de tus hijos que escuchan esta noche y cada uno de los que están buscando conocerte y escuchar tu palabra, para que realmente, Señor, nos deshabituemos, Dios, de todo hábito humano y mundano, Dios, para realmente habituarnos, moldearnos a Cristo Jesús, y que Él sea el que viva en nosotros, y que Él sea el que realmente marque la pauta de nuestro diario vivir, que Él sea el que nos muestre y nos diga realmente cómo es que a ti te agrada que nosotros hagamos todas las cosas, para que no andemos según la cultura ni las tradiciones de los hombres, sino que vivamos conforme a la palabra tuya, la palabra que tu Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Padre, ruego misericordia para todo tu pueblo y pido tu bendición para todos. Y gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Padre, por respondernos. Gracias, Dios, por enseñarnos. Y gracias, Dios, por estar con nosotros. La gracia tuya sea para con todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos, amada iglesia, al libro de Apocalipsis, por favor. Vamos allí al capítulo 2, por favor. Ya hemos hablado sobre la iglesia de Éfeso, hemos hablado sobre la iglesia de Esmirna y hoy vamos a hablar sobre la iglesia a Pérgamo. Cada carta, cada mensaje a cada una de las iglesias está exaltando algunas de las cosas que Dios quiere que su iglesia haga y la iglesia está haciendo correctamente o estaba haciendo correctamente. Pero también hay exhortación, hay corrección, hay realmente una directriz a seguir, hay disciplina, hay juicio también, hay advertencias. Y quiero, hermanos, que realmente nosotros miremos estas cartas y realmente miremos cómo nos encontramos nosotros como cuerpo de Cristo, como rebaños pequeños y como miembros del cuerpo de Cristo frente a lo que Dios le está diciendo a cada una de estas iglesias de Asia Menor, que de hecho representaban a la iglesia en general de aquellos entonces, pero también representa a la iglesia hoy en día. Y la vida de la iglesia, y como la palabra de Dios permanece para siempre, es inmutable, los principios que Dios le pidió a ellos también nos los pide a nosotros. Porque el hecho de que hayamos alcanzado al siglo XXI, eso no indica que los principios de Dios hayan cambiado. Los hombres cambian, las culturas cambian, la manera de la gente pensar cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, bienaventurados aquellos
que realmente confían en la palabra de Dios, aquellos que realmente ponen por práctica la palabra de Dios y se someten a ella. De hecho, el libro Apocalipsis promete bendición para el que oye, para el que entiende, para el que obedece su palabra. Así que vamos al versículo 12, por favor, y vamos a mirar la iglesia de Pérgamo, una iglesia en compromiso, una iglesia realmente comprometida, que también tenía errores. Tuvo errores porque estaba realmente formada por seres humanos, pecadores pero redimidos, pecadores pero perdonados. Y aquí en esta carta el Señor hace también advertencias y hace correcciones. Así que vamos a mirar. En el versículo 12, vemos igual que en todas las cartas que Cristo es el que básicamente se está dirigiendo a las iglesias a través del apóstol Juan. Por eso el texto dice, escribe al ángel, al pastor de la iglesia en Pérgamo. Recuerde que es Cristo el que está enviando el mensaje a través de su mensajero, el apóstol Juan. Y aquí en este texto vemos básicamente el autor Cristo, igual que en todas las cartas, el escritor, el apóstol Juan, y el destinatario, el pastor de la iglesia de Pérgamo. El que Dios había colocado allí como responsable para cuidar el rebaño, aquel a quien primero debía llegar el mensaje, aquel a quien el mensaje primero debía convencer para luego ser transmitido al rebaño, porque Dios ha hecho que realmente que cada uno de los creyentes puedan seguir a los pastores humanos, pero a la vez mirando a Cristo, que es el verdadero pastor. Y también del versículo 12 al 17, entonces vamos a ver el contenido de la carta. Y lo primero que vamos a ver ahí en el versículo, el contenido de la carta, es cómo se identifica Cristo ante la iglesia de Pérgamo. Cuando miramos la carta a Éfeso, Cristo se identificó como aquel que estaba en medio de la iglesia, aquel que protegía a la iglesia, aquel que realmente conocía a la iglesia, el que sostenía a la iglesia en su mano, especialmente a los pastores. En la iglesia de Esmirna, el Señor se identifica como el eterno, el primero y el postrero, pero también como el victorioso sobre la muerte. Ahora, en el versículo 12, ante la iglesia de Pérgamo se identifica como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es interesante mirar en este texto porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El Señor se presenta allí realmente como el dador de la vida y el que la puede quitar. Porque la espada de dos filos también muestra el poder de la palabra para dar vida y el poder de la palabra para destruir. El poder de la palabra para proteger, pero el poder de la palabra para castigar. La palabra de Dios tiene los dos efectos. Y una de las cosas que usted y yo debemos creer y entender es que la palabra de Dios tiene que cumplirse en nosotros y ella se va a cumplir en nosotros, positiva o negativamente. Ella nos va a corregir o ella nos va a edificar. Ella nos va a condenar por lo que hacemos, en el sentido no de condenación eterna, sino de hacer un juicio por lo que hacemos, o nos va también a justificar. Hermanos, qué bueno es poder nosotros someternos a las Escrituras y ver la obra de las Escrituras. Vamos al libro de Hebreos primero, el texto que estuvimos leyendo hace algunos días, pero vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, para leer nuevamente este versículo que realmente muestra la eficacia de las Escrituras y que muestra realmente la palabra de Dios como la espada de dos filos y Cristo como aquel que la administra, Cristo como aquel que la posee y realmente aquel de quien viene la palabra. Porque dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La palabra hablada y la palabra escrita, las dos provienen de la misma boca con el mismo poder, con la misma efectividad. Y Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, escuche, la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús es el que maneja la escritura, el que administra la escritura. Por eso en el libro de Isaías también dice, mi palabra que sale de mi boca nunca volverá vacía. Ella hará todo aquello para que yo la envíe. La palabra de Dios es sujeta a Cristo, obedece a Cristo y cumple la voluntad de Cristo. Pero la palabra de Dios tiene doble poder. Vamos a segunda carta de Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Vamos a mirar las Escrituras y vamos a mirar allí lo que la Biblia dice. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 dice, porque para Dios
somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pablo está mirando realmente la efectividad del ministerio de la palabra en ellos y a través de ellos. Porque todo lo que salía de la boca de ellos realmente hacía un efecto doble. Daba vida o mataba. Por eso el texto dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo a los que se salvan y en los que se pierden también. Porque de todos modos, en los que se salvan, la gracia de Dios es exaltada, pero en los que se pierden, la justicia de Dios es exaltada. Versículo 16, a estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. O sea, la justicia otorgando lo que ellos realmente merecen. Y en aquellos, en los que se salvan, aquellos que Dios extiende su gracia, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso es maravilloso mirar las Escrituras y ver la efectividad de ellos. Vamos al primer libro de Samuel, por favor. Allí en aquella gran adoración que Ana hizo después de que Dios le otorgó el privilegio de ser madre, y después que ella cumplió el voto que hizo a Dios de presentar a ese niño ante el Señor y dedicarlo al Señor y dejarlo al servicio del Señor, y esto es Samuel, ella hace una oración bajo el control del Espíritu Santo, y en el versículo 6 y 7 de la primera carta, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 7 dice, Jehová mata y Él lo hace con su palabra. Jehová da vida y Él lo hace con su palabra. Cuando el Señor hizo toda la creación, sencillamente habló y las cosas fueron hechas. Porque su palabra es poderosa para actuar. Jehová mata, Jehová es el que da vida. Jehová es el que hace descender al Seol, el que lleva a la muerte y hace subir. Es las mismas palabras, pero dichas de otra manera. Jehová mata, Jehová da vida. De otra manera, Él hace descender al Seol, al lugar de los muertos, y Él hace subir, hablando de la resurrección de volverle a dar vida. Versículo 7, Jehová empobrece. Y Él mismo, el que empobrece, también es el que enriquece. Jehová es el que abate, pero también es el que enaltece. Todo lo hace el Señor. Isaías 45, ustedes pueden leer también. Yo soy el que hago la paz. Yo soy el que hago la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Por eso Él se presenta como el que tiene la espada de dos filos. La palabra de Dios, la que tiene el poder de hacer tanto lo uno como lo otro. Y lo interesante es que cuando yo desobedezco las Escrituras, la palabra de Dios tiene poder para corregirme. Pero cuando Dios me permite obedecer la Biblia, la palabra de Dios tiene el poder para bendecirme. Por eso, hermanos, es necesario estar atento a las Escrituras, y hay de aquellos que no tienen relación con la palabra, hay de aquellos que no quieren realmente vivir en las Escrituras, hay de aquellos que no quieren ser discípulos de la palabra, porque para ellos habrá juicio, habrá condenación. Para ellos realmente será el ay, será el látigo. Ahora, esto no quiere decir que a los que estudien, a los que vivan, no vendrán circunstancias, sí, pero vendrán circunstancias no por juicio. Vendrán circunstancias por el proceso de prueba y madurez. Por eso es necesario, hermanos, entender quién es Cristo y la autoridad que Él tiene para hacer todas las cosas con su palabra. Porque Él lo hace todo realmente a través de la palabra, y con la palabra lo sustenta todo. En el mismo versículo del capítulo 2, ahora vamos al versículo 13. Dice el Señor, porque el Señor empieza a mostrar el conocimiento de Cristo acerca de la iglesia. Recuerde que en todas las cartas Él muestra su omnisciencia diciendo estas palabras: yo conozco tus obras. Porque realmente en el conocimiento de Cristo acerca de la iglesia, Él sabe todo acerca de usted, acerca de mí y acerca del rebaño donde estamos. Para Él no hay nada oculto, ante sus ojos todo está descubierto, y ante la palabra todo está al desnudo realmente. Por eso el texto dice: yo conozco tus obras. Pero no solamente conocía las obras, también conocía la morada de la iglesia. El Señor sabía dónde estaba la iglesia. Y mire lo que dice el texto: yo conozco tus obras y conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hay lugares donde hay rebaños, y los lugares son bastante peligrosos, pero Dios lo sabe. Y Dios es el que pone a los creyentes allí, en lugares tenebrosos, en lugares de penumbra, para que la iglesia alumbre, para que la iglesia sea testiga, sea realmente luz en medio de las tinieblas. Un creyente o un verdadero bombillo no alumbra mucho al mediodía, pero a la medianoche realmente resplandece. A medianoche el bombillo realmente es una
gran lumbrera. Y el creyente no resplandece en medio de la luz. El creyente debe resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de la adversidad, en medio de un mundo corrupto. Pero el texto dice que él conocía la morada de la iglesia, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era el centro gubernamental del Imperio Romano. Pérgamo era el centro gubernamental del Imperio Romano en Asia Menor. Y allí había un templo a Augusto César. Allí había ese templo realmente a Augusto César. Se dice que allí las monedas que llevaban la imagen de Augusto César llevaban básicamente una vara con una serpiente, con una similitud de una serpiente viva. Por eso el texto dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia puede ser una iglesia, una sinagoga de Satanás. Como algunas de las iglesias anteriores, la iglesia de Esmirna, el Señor dice: y no son sino sinagoga de Satanás. Muchos creyentes son sinagoga de Satanás. O sea, no son iglesias, la verdad no lo son. Son personas que parecen ser creyentes, pero no lo son. Son falsos creyentes. Pero aquí en la iglesia de Pérgamo, dice la Biblia, allí es donde Satanás tiene el trono. De alguna manera, de allí, básicamente el Imperio Romano hizo que se adorara al César como un dios. Y allí, básicamente en aquel lugar, era donde salió la adoración a César como Señor. Allí decían el Señor César, no el Señor Jesucristo. Pero la iglesia de Pérgamo fue una iglesia que se mantuvo realmente adorando al Señor. Por eso el versículo 13 dice: yo conozco tus obras, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero el Señor conocía realmente lo que la iglesia estaba haciendo, por eso empieza a alabar a la iglesia. Ahí cuando empieza el pero, empieza una alabanza de Cristo a la iglesia. Miremos el versículo: pero retienes mi nombre. Es interesante, retienes mi nombre. ¿Qué es lo primero que vemos allí? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, donde el Señor nos muestra, vamos allí por favor, donde nos muestra lo que la iglesia estaba haciendo. La iglesia de Pérgamo no había negado el nombre de Cristo. La iglesia de Pérgamo confesaba a Jesús realmente como su Señor y no al César. ¿Por qué? Vamos a mirar este texto de Filipenses, por favor. Acompáñenme allí a Filipenses capítulo 2, versículo 9, donde la escritura dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús una vez hubo cumplido su tarea en la tierra, en obediencia absoluta a su Padre. Él fue exaltado como el Señor de todos, para que Él sea el único Señor digno de ser adorado. Y la iglesia de Pérgamo conocía esto, sabía esto. Y la iglesia de Pérgamo estuvo realmente dispuesta a no cambiar el nombre que ellos adoraban, y no cambiaron el nombre de Jesús por el nombre de su gobierno, o de aquel gobierno que de alguna manera les obligaba a adorarlo como un Dios, porque Augusto César proclamó realmente, o se proclamó un Dios, y el pueblo lo adoraba. Pero no solamente esto, sino que también dice el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 2, dice muy claro, que no solamente retenían el nombre de Él, sino que no habían negado la fe. La iglesia de Pérgamo se sostenía predicando lo que Jesús les enseñó, se sostenía predicando la Escritura. Ellos no cambiaron el mensaje a pesar de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Algunos dicen que esta iglesia básicamente se refiere a la iglesia que está básicamente del 303 en adelante, cuando Constantino puso la iglesia como parte del imperio, donde la iglesia estaba cómoda. Y de alguna manera la iglesia amaba y adoraba a Constantino. ¿Por qué? Porque les había dado libertad de culto, les había dado privilegios y la iglesia estaba quieta. Hermanos, hoy en día estamos en estos peligros. Y lamentablemente muchas iglesias están más siguiendo a los gobiernos que a Dios.
Estamos en muchas cosas obedeciendo más a los gobiernos que a Dios. Y estamos predicando lo que los gobiernos quieren que prediquemos y no lo que Dios nos ha dicho. El gobierno está legislando y nosotros sencillamente a veces estamos haciendo lo que ellos quieren, mas no lo que Dios manda. Pero la iglesia de Pérgamo no quisieron cambiar el mensaje. Se mantuvieron firmes a su Señor y a la palabra de su Señor. Se mantuvieron firmes a adorar el nombre de Cristo y a predicar el mensaje de Cristo, sin importar lo que les aconteciera. Por eso el Señor en el versículo 13 los está alabando. Por eso el versículo dice: yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero aún más dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante que el Señor exalta la fidelidad de la iglesia de Pérgamo en predicar el nombre de Cristo, porque es el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre que debe ser predicado. La iglesia de Pérgamo mantuvo su fe predicando las escrituras, el Cristo histórico, no el Cristo contemporáneo. Hoy tenemos una religión contemporánea, un Dios contemporáneo, un Cristo contemporáneo, y muchas iglesias están adorando un Cristo contemporáneo y no el Dios, no el Cristo histórico, no el Cristo bíblico. Aquel a quien la iglesia primitiva le tuvo temor reverente y estuvieron dispuestos a morir por él sin importar el costo. Por eso aquí menciona a un siervo de Dios que parece que murió por causa del Señor, pero no se retractó. Prefirió morir antes que negar a Cristo y antes que predicar otro mensaje. Y es la misma historia básicamente de la mayoría, o por no decir de todos los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos y se gozaban en sufrir por causa del nombre de Jesús y por causa del mensaje de Jesús. Hoy en día, lamentablemente, muchas congregaciones, todo su sistema de religión es más mundano que bíblico. Y muchas de las cosas que predican son más filosofías humanas y mandamientos de hombres que la palabra de Dios. Y muchos creyentes aman más ese mensaje que la palabra de Dios. Y buscan congregaciones donde se les diga lo que ellos quieren decir, mas no donde se les predique el evangelio. Buscan pastores y maestros que los suavicen, que no les digan nada que los lastime, que les viole básicamente el derecho religioso, en lugar de buscar realmente la medicina, que aunque duela, es efectiva, la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a los discípulos: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y por eso el Señor exalta a la iglesia de Pérgamo en estas cosas. Y dice: tú no has negado mi fe en ninguna circunstancia. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Allí en el capítulo 3, los versículos 10 en adelante, voy a leer. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Por favor, me acompañan, vayan conmigo a la escritura. Dice la Biblia en el versículo 10. Pablo está hablándole a Timoteo y en los versículos 1 al 9 le está mostrando el peligro de los tiempos en que estamos viviendo. Y él dice que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, y estamos en esos tiempos peligrosos debido a la clase de seres humanos que se están levantando hoy en día. Gente que parece que tienen a Dios, pero no lo tienen. Gente que parece piadosa, pero con sus hechos la niegan. Gente que parece creyente, pero no son creyentes. Gente que están en las congregaciones por un interés personal, pero no por el Señor. Y entonces él le dice, después de demostrarle todo el carácter de esas personas, en el versículo 10 le dice: pero tú Timoteo, has seguido mi doctrina, la que realmente el Señor había enseñado. Tú has seguido mi conducta, la conducta que Cristo les había enseñado. Tú has seguido mi propósito, el propósito que Cristo les había enseñado. Tú has seguido mi fe, la fe que el Señor les había enseñado. Tú has seguido mi longanimidad, la paciencia que Dios les dio para con la gente. Tú has seguido mi amor, el amor que Dios había derramado en ellos. Y tú has seguido mi paciencia, aquella capacidad divina para soportar cualquier circunstancia. Tú has seguido mis persecuciones, las mismas que Cristo recibió.
Tú has seguido mis padecimientos, los mismos que Cristo sufrió y advirtió a sus discípulos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice allí el texto. Y también todos los que quieran vivir, escuche, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, sufrirán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y les ruego que por favor subrayen este versículo. Escríbanlo grande, pónganlo en una puerta, en una pared donde sea visible todos los días, para que usted se dé cuenta. Si usted no sufre persecución, si nadie le dice nada, si no tiene conflictos con nadie, es porque usted no está viviendo el Evangelio. Aunque hay gente muy conflictiva, porque hay gente pendenciera, contenciosa, pero aquí se trata de vivir el Evangelio y poder vivir santamente, no aceptar el pecado y corregir el pecado en nosotros y en otros. Por eso dice el texto, y los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los del mundo, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y estas son las palabras del mismo que le está escribiendo a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, la única que realmente puede cambiar mi vida y la tuya. Muchos pretenden vivir bien siendo religiosos. No se puede. La única manera de que tenga una vida correcta y buena es que la palabra de Dios te controle, que la palabra de Dios realmente more en abundancia en ti y en mí. Dios no va a cambiar la vida de nadie sin las escrituras. Él dijo que era con las escrituras y Él no va a violar su palabra. Él lo va a hacer. Por eso Dios no quiere gente en templos. Dios quiere gente que realmente sea su discípulo. Gente que realmente estudie las escrituras. Gente que ame la Biblia. Y gente que entienda la Biblia, y gente que crea la Biblia, y gente que viva la Biblia, y gente que predique la Biblia. Porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios tiene para cambiar la vida tuya y la vida mía. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Sé alumno de la Biblia y recibe las palabras que el Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo. Persiste en lo que has aprendido y sigue aprendiendo, porque la Escritura es el instrumento que Dios está usando para salvar vuestras almas. Porque solo en ella conocemos a Cristo y solo ella da testimonio del Cristo histórico, del Cristo Salvador, del carácter de Él, del amor de Él y la obra que Él hizo por nosotros. Por eso está exaltando realmente a la iglesia de Pérgamo, pero también ahora va a amonestarle. Vamos al versículo 14 y 15 de Apocalipsis, porque viene la amonestación contra la iglesia. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Yo no sé qué tiene Cristo contra ti, pero yo quiero saber lo que Él tiene contra mí. Porque eso que tiene contra mí es lo que yo necesito corregir. Si Él nos exalta en algo, amén, amén. Pero necesitamos saber también aquellas cosas que Él tiene contra nosotros. Y son las cosas que algunos no quieren escuchar. Porque muchos pretendemos vivir dentro de nuestro propio conocimiento, dentro de nuestra propia sabiduría y no dentro del marco de la Escritura. El texto dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Menos mal que eran pocas. ¿Cuáles son? Entonces empecemos básicamente en la amonestación de Cristo a la iglesia. Lo primero que le dice en estas cosas que tenían era que retenían la doctrina de Balaán. Escuche, que tienes ahí en la congregación
Vamos al versículo 14 y 15, por favor. Vamos al versículo 14 y 15. Porque el Señor va a amonestar a la iglesia. Va a amonestar a la iglesia. El Señor acaba de alabar a la iglesia, pero ahora la va a amonestar. Y lo primero que le va a amonestar, vamos a leer el versículo 14 porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Gracias a Dios que lo que Cristo tenía contra la iglesia no era mucho, era algo poco. Pero vamos a mirar qué era. Dice, pero tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hermanos, estamos en tiempos donde todo lo que el mundo de alguna manera está viviendo, enseñando y practicando son las doctrinas de los hombres que han pasado por el mundo. Tenemos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros, miles de hombres que han pasado por la historia. Y lo triste es que los seres humanos somos más buenos para creerle a los hombres que a aquel varón de verdad que es Cristo Jesús, Dios hecho hombre. La iglesia no debe seguir la doctrina de ningún filósofo y de ningún ser humano, solo la doctrina de Jesús. Pero cuando yo retengo los principios filosóficos de los hombres y los enseño como palabra de Dios, yo debo ser disciplinado en la iglesia. Yo debo ser corregido y, si es posible, expulsado. Porque la iglesia no es para enseñar doctrinas de hombres, no es para enseñar propósitos de hombres. El púlpito es para enseñar la palabra de Dios. Por eso el texto dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñaba Balaam? Dice el versículo, que enseñaba a Balac. Balac era el rey de Madián, básicamente, aquel que buscó a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, para que hablase en contra del pueblo de Dios. Pero Balaam le enseñó a Madián, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces les enseñó algunas estrategias para destruir y hacer pecar al pueblo de Dios. Por eso el texto dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esta es la primera cosa que hizo Balaam. La segunda, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y la tercera, a cometer fornicación. Hermano, tenemos a este falso profeta que era Balaam, quien por plata enseñaba lo que él quería enseñar para poder ganar sus recursos. Y tenemos cantidad de personas en el mundo hoy y mucha gente entre las congregaciones que enseñan lo que ellos quieren enseñar por los recursos que ellos quieren conseguir. Tenemos cantidad de personas metiendo toda clase de hábitos pecaminosos a la iglesia, de toda clase de costumbres paganas a la iglesia, supuestamente para que la iglesia no vaya al mundo. Tenemos cantidad de congregaciones que traen las discotecas mundanas a la iglesia y forman en la iglesia una discoteca para que los creyentes tengan su propia discoteca y no vayan a la del mundo. Todo eso va en contra de Dios, y todas esas personas que hacen eso, que cambian realmente el mensaje, cambian la estructura, cambian realmente la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas, un día le darán cuentas a Dios. Por eso el Señor empieza a reprender a la iglesia de Pérgamo para que quitara de en medio a esas personas que de alguna manera estaban llevando a la iglesia a pecar, estaban llevando a la iglesia a mundanalizarse, a vivir conforme a las prácticas del mundo. Tenemos cantidad de personas, y especialmente entre los jóvenes, practicando fornicación en la iglesia. Y muchos, lamentablemente, no están corrigiendo eso. Hoy en día, por ejemplo, el noviazgo. Hoy en día el noviazgo es una práctica de fornicación en las iglesias. La manera en que los muchachos viven y las iglesias no están corrigiendo, los padres no están corrigiendo. Y si uno como padre, como pastor los corrige, se meten graves líos con los padres. Por eso, hermanos, debemos mirar qué enseña la Biblia y qué está enseñando el ser humano. Porque todo lo que enseña el ser humano está en contra de Dios, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres, ni los hombres son los pensamientos de Dios. Y aparte de eso, dice el texto, el versículo 14, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la doctrina que yo aborrezco. La verdad no sabemos mucho acerca de este grupo de los nicolaitas, ni realmente de quién era Nicolás. Pero parece que los nicolaitas
eran los que estaban enseñando la doctrina de Balaán. Parece que ellos eran los que de alguna manera estaban llevando todos estos procesos para que la iglesia de alguna manera se mundanalizara. Hoy en día tenemos prácticas en las iglesias que jamás se hicieron, ni siquiera en el pueblo de Israel, y Cristo jamás las aceptará porque no están conforme al parámetro bíblico. Y no es legalismo, es santidad. Porque Dios quiere un pueblo santo, que practique una vida santa, que practique una vida conforme al Evangelio y no conforme a las costumbres de los pueblos, conforme a las costumbres de las regiones, sino conforme al mandamiento, conforme a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es necesario, hermanos, que miremos esto. Vamos al libro de Números, un momentico, capítulo 31, por favor. Para mirar allí, Números 31, allí en aquel texto es donde el Señor deja registrado básicamente a Balaán. Números capítulo 31. Los versículos 15 y 16. Dice la Biblia. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Estas son mujeres que habían traído el ejército en una guerra que tuvieron con Madián, porque Dios ordenó básicamente destruir al pueblo de Madián por la obra del rey y también de Balaán con el pueblo de Israel, quien los había inducido a pecar. Miren lo que dice el versículo 16. He aquí que por consejo de Balaán, ellas, las mujeres de ese entonces, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Dios siempre le ha ordenado a su pueblo: no os unáis en yugo desigual. Siempre Dios le ha ordenado a su pueblo: no se unan con los impíos. No. Pero lamentablemente el pueblo de Israel prevaricó y pecó con las mujeres de Madián, porque Balaán le enseñó a Balac cómo podía de alguna manera hacer caer al pueblo de Israel y destruirlo. Porque si hay algo que Dios aborrece, es la fornicación, el adulterio y toda esta clase de pecados sexuales. Porque los pecados sexuales se cometen con todo el cuerpo. No hay ni una célula del cuerpo que no participe en un pecado sexual. Por eso cuando se peca sexualmente, se lastima el espíritu, el alma y el cuerpo. Se afecta la relación con Dios, se afecta la parte emocional del ser humano y se afecta el cuerpo. Por eso Dios dice: yo aborrezco la doctrina de los nicolaitas. Y lo que Dios aborrece, la iglesia debe aborrecerlo. Lo que Dios no quiere, la iglesia debe aborrecerlo. Lo que Dios prohíbe, la iglesia debe aborrecerlo. Y hay cantidad de cosas que estamos practicando hoy en las congregaciones que son prácticas del mundo y no práctica del Señor. Por eso Dios nos advierte a través de esta carta a la iglesia de Pérgamo que nosotros tampoco debemos hacerlo. Porque Él también tiene estas mismas cosas contra la iglesia que practica tales cosas. Y en esos tiempos, desafortunadamente, la iglesia está tomando demasiadas cosas del mundo y tratando de usar metodología mundana para hacer la obra de Dios. Y eso no es posible y Dios no lo permite y muy pronto lo corregirá. Ahora, en el versículo 16, vamos allí. El Señor entonces pone la corrección a la iglesia, porque viene la corrección de Cristo a la iglesia. Cristo está corrigiendo ahora a la iglesia. Él le mostró el conocimiento que tenía la iglesia, Él mostró la alabanza, exaltó a la iglesia, Él amonestó a la iglesia, pero ahora va a corregir a la iglesia. Versículo 16, la primera parte, dice: por tanto, arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Hermano, la manera que Dios nos concede para que nosotros nos corrijamos de lo que hacemos mal es sencillamente el arrepentimiento. No es difícil tener cambios, no es difícil. Dios no nos ha puesto las cosas difíciles. Lo único que Dios dice es: reconozca lo que estás haciendo mal, confiésalo y apártate, y yo tendré misericordia de ti. Yo no necesito rogarle a Dios que me perdone, porque Él ya me perdonó a mí en Cristo Jesús. Además, porque Él quiso voluntariamente darme el perdón, porque el perdón no es algo que yo merezco, ni tampoco algo que yo pueda pedir. Es algo que Él otorga por gracia, en su misericordia, en su bondad, a aquellos que Él quiso llamar a la salvación.
Y si usted y yo hemos sido llamados, tenemos el perdón a disposición. Lo único que necesitamos es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, apartarnos y de una vez disfrutamos la misericordia de Dios. Por eso el texto dice, arrepiéntete. Hermano, hay cantidad de cosas de las que nosotros debemos arrepentirnos. En la iglesia de hoy, de estos tiempos, hay demasiado egoísmo, envidia, deseo de poder, deseo de control, deseo de muchas cosas. Muchos de los creyentes están más en competencia que en adoración. Muchos se están odiando más que amando. Y Dios realmente quiere corregir a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia comprometida y una iglesia que realmente le espera de corazón. Vamos a Hechos 17:30, porque muchos textos en la Biblia realmente nos hablan de esta responsabilidad humana y orden de Dios de arrepentirnos. Hechos 17:30, vamos a leer allí unas palabras que Dios dio a través del apóstol Pablo a un grupo de personas a los cuales Pablo les estaba predicando allí en Atenas. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, habla de la paciencia de Dios soportando a los seres humanos, ahora manda a todos los hombres, escuche, en todo lugar que se arrepientan. Este mandato es para ti, es para mí, es para todos. No hay cambios en la vida de un ser humano si no hay arrepentimiento. Si no hay un cambio de vida, si no hay un cambio de mentalidad provocado por la palabra de Dios, provocado por el Espíritu de Dios, porque solo el arrepentimiento otorgado por Dios realmente nos aparta del pecado, de lo contrario no. El arrepentimiento provocado por mi dolor, provocado por mi resignación, provocado por mis circunstancias, no cambia. Solo el arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo. Vamos a leer 2 Timoteo 2:25 también, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. El Señor dice estas palabras allí, hablándole a los siervos de Dios, a los pastores, ancianos y a todos los que Dios nos puso para llevar el mensaje. Dice que con mansedumbre, con fuerza controlada, corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El único arrepentimiento que concede libertad es el arrepentimiento que viene de Dios, porque ese arrepentimiento nos permite conocer la verdad y solo la verdad nos hace libres. Pero la verdad es Cristo Jesús. Y escapen, porque cuando nosotros realmente recibimos de parte de Dios el arrepentimiento que nos lleva a conocer la verdad, ese arrepentimiento por causa y a través de la verdad nos permite escapar de los lazos del diablo en que estemos cautivos a voluntad de él. La iglesia de Pérgamo estaba cautiva, soportando, tolerando a unos pocos que no tenían la doctrina de Dios, que no tenían la fe de Jesucristo, que no adoraban el nombre de Jesús. Y Dios dice, no quiero a tales personas en el rebaño. No quiero a tales personas en el rebaño. A veces nosotros pretendemos hacer la obra de Dios en lugar de obedecerle a Dios. A veces pensamos nosotros que si dejamos a esta persona un poco más de tiempo, tal vez escuche la palabra y cambie. Pero los cambios no los producen las personas, los produce Dios. Y si Dios no los produce, la persona seguirá haciendo daño al rebaño. Por eso todos aquellos que enseñen algo distinto a las Escrituras no deben estar en la congregación. Deben ser expulsados, deben ser sacados, pero después de haberles amonestado para que se arrepientan. Y si ellos no se arrepienten, deben ser sacados del rebaño, porque son lobos vestidos de ovejas. Son fieras peligrosas para el rebaño. Pero en el versículo 16, en la parte B, hay una advertencia para la iglesia. Porque si ellos no se arrepienten, entonces el Señor les amonesta. El Señor quiere corregirlos. Pero también les dice, si ustedes no se corrigen, entonces escuchen la advertencia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es maravilloso. Cristo dice, yo no voy a pelear contra los que viven bien, voy a pelear contra los que viven mal. No vengo con la espada para matar a mis hijos, vengo con mi espada para matar a mis enemigos. Por eso la Escritura dice que cuando Cristo venga en su segunda venida a reinar en la tierra, con la espada de su boca matará a todos aquellos que le esperan en oposición,
que a todos aquellos que nunca quisieron oírle ni se arrepintieron, a todos aquellos que están en contra de Cristo, en contra del Evangelio y en contra de la iglesia, vendrá para pelear con ellos y los eliminará con la espada aguda de 2 filos que sale de su boca, o sea, con su palabra. Por eso es maravilloso mirar la advertencia y Dios lo hace, Dios lo dice y Él lo hará. Veamos Apocalipsis, por favor. Capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice la Escritura: el que da testimonio de estas cosas, ese es Cristo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, dice Juan: ven, Señor Jesús. Cristo no tarda en venir a arreglar cuentas. Él va a limpiar su rebaño. Él sabe quiénes son de Él y quiénes no. Él sabe quiénes están enseñando lo correcto y quiénes no. Por eso Él viene pronto y va a pelear contra aquellos que en la iglesia no están en obediencia a Él o no son de Él. En Lucas capítulo 17, por favor acompáñenme a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, vamos allí un momentico. Los versículos 1 al 4, el Señor hace una gran advertencia para aquellos que hacen tropezar a otros. Hay cantidad de personas que tropiezan en la verdad y de eso no tenemos responsabilidad. Si usted tropieza en la verdad porque no quiere oír la verdad, porque no quiere creer la verdad o porque la verdad supuestamente no se ajusta a usted, en eso no tenemos responsabilidad los que predicamos. Porque la verdad, muchos tropiezan en la verdad como muchos tropezaron en Cristo, que es la roca angular. Pero hay gente que con su manera de vivir completamente mundana, con su manera de reaccionar completamente mundana y con las doctrinas que ellos tienen completamente mundanas, son tropiezos para otros. Y mira la advertencia que hay en Lucas 17, versículo 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Escuche, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Mira, hermanos, 2 cosas aquí. Es un peligro ser tropiezo, pero también es un peligro no perdonar a quien se arrepiente. Al que no se arrepiente hay que perdonarlo en el corazón, pero hay que esperar el momento también de que él se arrepienta y exhortarlo para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente hay que corregirlo. Pero Dios corregirá duro a aquellos que son tropiezo para su pueblo. Y Él viene pronto para arreglar esta situación con una gran cantidad de falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores que tienen falsa doctrina y no la fe de Jesús. Que honran el nombre de denominaciones, que honran el nombre de hombres, pero no el nombre de Cristo Jesús. Y terminamos entonces mirando el texto, la recompensa de Cristo a la iglesia. El versículo 17. Vamos allí al versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En esta recompensa básicamente hay 3 cosas específicas. Una, comida. Dice, daré a comer del maná escondido. Básicamente el maná escondido en el Antiguo Testamento siempre fue Cristo. Siempre fue Cristo. Al pueblo de Israel se le dio maná, representaba a Cristo, y el pueblo no lo quiso. El pueblo se aburrió del maná, del pan que venía del cielo. Pero la Escritura, vamos a San Juan capítulo 6. Vamos a San Juan capítulo 6. Versículo 32, por favor. Allí el mismo Jesús explica que Él es el maná venido del cielo. San Juan capítulo 6, versículo 32 al 35. Dice la Escritura allí. Y Jesús les dijo: de cierto digo,
¿No os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la recompensa que Cristo habla a la iglesia es que sencillamente Él dará de comer de aquel pan que lleva a la vida eterna, el cual es Cristo Jesús, a aquellos que realmente le buscan. Al pueblo que realmente busca a Jesús, ellos realmente serán los que vivan eternamente. En otras palabras, podemos decir que todas las recompensas y todos los premios que un hombre o una mujer puedan recibir están en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que usted debe buscar no son los premios ni las recompensas. Usted debe buscar a Jesús. Él es el mayor premio que usted puede recibir, la mejor recompensa. Él es la vida eterna. Él es el pan de vida, y el que cree en Él jamás será condenado. El que cree en Él no morirá eternamente. El que cree en Él tiene la vida eterna, porque tiene al Eterno que produce vida eterna. Y ha venido a nosotros para vivir en nosotros por el Espíritu eternamente. Por eso dice, daré a comer a quien, al que venciere. Y la victoria solamente está en Jesús. Daré a comer del maná escondido. Y realmente nuestra vida está escondida en Cristo, que está en Dios. Colosenses 3, por favor, leamos este texto de Colosenses 3. Allí en aquel texto, la Biblia dice estas palabras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Él un día se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, porque Él es nuestra vida. Y usted debe vivir cada día esperando a Cristo, pero viviendo también su palabra, porque solo aquel que vive su palabra realmente le espera. Usted no puede decir que usted ama la venida de Cristo o espera a Cristo cuando está distraído en las cosas del mundo, haciendo cosas para el mundo, aprendiendo del mundo y no de Cristo. Y lo segundo que dice, daré una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca, por lo general en la Biblia, es un símbolo de justicia o de libertad. Por lo general, en los juicios que se hacían en el Antiguo Testamento, los jueces usaban dos piedras, una negra y una blanca. La negra la usaban para votar por una persona que está condenada, y la blanca por una persona que ha sido declarada inocente o libre de su delito. Por eso el texto dice, daré una piedrecita blanca, es un símbolo de justicia y libertad en Cristo Jesús. Porque el que recibe a Cristo, recibe realmente justicia y libertad. No hay condenación para los que están en Él. Y daré un nombre, dice, un nombre, símbolo de identidad. La Biblia dice que realmente todos nosotros, por el Espíritu, tenemos testimonio de ser hijos de Dios. Por el Espíritu tenemos testimonio de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como testimonio, pero un día vamos a recibir de parte de Dios un nuevo nombre que realmente va a honrar el nombre de Cristo, un nombre que el Señor nos dará cuando estemos delante de Él. Por eso dice, daré un nombre nuevo, escrito en una piedrecita que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, y lo recibe por los siglos de los siglos. Por eso el texto dice, muy claro, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, tenemos en esta carta, de parte de Cristo, muchas cosas para la iglesia. Pero lo más importante, Dios quiere que usted tenga a Cristo en su corazón. Porque teniendo a Cristo, usted tiene victoria y tiene vida eterna. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos escudriñar las Escrituras y poder ser exhortados, corregidos, amonestados, instruidos, pero también bendecidos. Y gracias porque tú siempre has querido y querrás un cuerpo santo, una iglesia santa, un pueblo que te tema a ti, aborrezca las cosas que tú aborreces, pero ames las cosas, que amemos las cosas que tú amas. Pido tu bendición para tu pueblo y oro, Dios, por la transformación y la santidad de tu pueblo, para que cuando tú vengas encuentres un pueblo santo, sin mancha y sin arruga.
Nos encomendamos en tus manos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por estar ahí. Perdónenos todas las interrupciones que tuvimos hoy, pero gracias a Dios porque a pesar de ello podemos seguir adelante. Les esperamos mañana a las 10 de la mañana, los niños, a las 10 de la mañana. Padres, por favor, conecten a sus hijos para que ellos sigan escuchando la palabra. A las 4 de la tarde, los jóvenes, los esperamos para que se conecten y sigamos estudiando la palabra de Dios. Y nuevamente, entonces el domingo a las 10 de la mañana. Mañana noche no tendremos transmisión, sino el domingo a las 10 en la escuela dominical. El Señor les bendiga a todos. Dios les guarde. Feliz noche.